La ausencia de investigaciones sobre la historia y cultura de los habitantes de la región del Sumapaz es evidente. Sin embargo, desde el año 2001 a 2007, el Archivo Histórico Municipal, organismo de la Jefatura de Cultura de la Alcaldía de Fusagasugá, para ese entonces realizó esfuerzos investigativos. Uno de ellos es el análisis del nacimiento de Fusagasugá a la manera española. Investigación que se presentó como proyecto ante el Consejo Municipal, convirtiéndose en Acuerdo 041 de 2004. Este proceso, dirigido por el historiador Raúl Martínez Cleves, trajo sus frutos, con publicaciones que evidencian el nacimiento de Fusagasugá el 5 de febrero de 1592. Los Utagaos o Hijos del Sol fueron quienes le dieron vida al territorio donde hoy se ubica Fusagasugá. Ellos se dedicaron particularmente a la actividad comercial. De hecho, hoy es la principal actividad económica de la cual se nutre la ciudad. Eso nos va sugiriendo e indicando muchas cosas significativas de los antiguos habitantes. Ellos se ubicaron en la vertiente occidental del altiplano cundiboyacense, en medio de tres fuertes comunidades, los muiscas, los panches y los pijaos, para quienes sirvió de intermediarios. Desde 1537 aparece la piel blanca por estas tierras. Se trataba de una expedición ordenada por Gonzalo Jiménez de Quesada para reconocer la zona. Pero fue a partir de 1540 cuando se intentó fundar una ciudad, la que solamente existió en el papel desde 1580, pues nunca fue construida. El fracaso de los blancos residió en el bajo número de indios y la ausencia de metales preciosos como oro y plata, que le permitiera a Nuestra Señora de Altagracia del Sumapaz, como fue llamada, ser edificada. Los españoles llegan aproximadamente entre 1539 y 1540 e intentan, como en muchos lugares de América, fundar una ciudad. De hecho, termina existiendo, cuando menos en el papel, Altagracia de Sumapaz, ubicada entre los ríos Batán y Guavio. Pero al final no terminó siendo construida debido a cierta pobreza que existía en la zona. Sin embargo, los españoles entonces terminaron viviendo en las zonas rurales ante la inexistencia de este núcleo urbano o de esta ciudad, pero necesitaban un lugar al cual ir a la actividad económica, como el comercio, a la actividad religiosa y a encontrarse en días de fiesta. Para eso entonces presionaron e hicieron todas las gestiones para que pudiera fundarse o establecerse un pueblo de indios, porque era lo mínimo que podía existir para poder tener un control religioso, político y administrativo. Por lo tanto, la Audiencia de Santa Fe decidió enfocarse en la concentración de los indios, los que estaban dispersos por toda la región ya que nunca habían tenido un núcleo urbano. El 15 de enero de 1592 se ordenó al oidor Bernardino de Albornoz visitar a la zona de Fusagasugá para que pusiera fin a la dispersión de los indios. El 5 de febrero Albornoz partió de Santa Fe y ese mismo día, en horas de la tarde, arribó a Fusagasugá, donde no dudó un minuto en ordenar que se notificara a los caciques la decisión de reunir a los indios para que vivieran en policía, es decir, en medio de calles, manzanas, en torno a una plaza, con casa de cabildo y al son de las campanas que dirigieran el adoctrinamiento de los nativos. Auto para que se junten los indios en Fusagasugá. En el repartimiento de Fusagasugá, la relación acusada los 5 días del presente mes de febrero del presente año, el presente señor fiscal y visitador general. Le mando notificar al cacique la causa del repartimiento, que todos sin importancia de años se junten y recojan todos los indios e indias, casados y solteros, que cada uno tuviere sus sujetos con sus mujeres e hijos e indios e indias, de su servicio sin esconder ni ocultar ningunos, y los traigan todos ante su merced, para que de ellos se haga lista y descripción, con apercibimiento, y que no cumpliendo el término pasado, se enviará persona a cumplir y ejecutar. Y que así se le dé a entender luego y a fin que les mande el presente auto que queda sentado, firma Bernardino de Albornoz. Desde el día siguiente, se comenzó a cumplir la orden dada hasta el 13 de febrero, fecha en la que dejó Fusagasugá para dirigirse a Tibacuy. Durante este espacio de tiempo, además de iniciar la vida municipal a la manera española, se estableció el tributo que debían pagar los indios a la corona. Pero la vida entre los utagaos y los nuevos habitantes, los españoles, no fue tan sencilla. De hecho, terminaron mezclándose no solo racial, sino culturalmente para producir el lugar que hoy habitamos. Entonces, cada una de las partes aprende nuevas cosas en este proceso de mestizaje, se integra
bueno, además favorecido por la ausencia de un control riguroso por parte de la corona española en esta zona, que les permite las mezclas interraciales. A eso pues debemos sumar que en el siglo XVIII pues además pues hay negros esclavos que cohabitan con los indígenas y con los blancos que viven en pequeñas estancias o fincas, como las podríamos conocer hoy. El fracaso en la construcción de un poblado para blancos. Altagracia del Sumapaz hizo que aquellos hombres y mujeres, regados por todos los montes de la región, solicitaran desde 1772 que se les dejara el poblado de Fusagasugá para que ellos hicieran allí su propio pueblo. Luego de varias negativas tuvieron la fortuna de que el 3 de agosto de 1774 el rey de España sancionara una real cédula con la que se procuraría mejorar la captación del tributo y la disminución de los gastos por parte de la corona. Así las cosas, el virrey Manuel Guior ordenó la visita del fiscal Francisco Antonio Moreno y Escandón, quien luego de una inspección bastante detallada, ordenó el traslado de los indios de Fusagasugá, Pandi y Tibacuy a Pasca, y otorgó el permiso correspondiente para que los blancos pudieran habitar el espacio dejado por los indios. Para el caso de Fusagasugá, a pesar del lamento y las súplicas de los nativos para impedir su traslado, pero finalmente no se aceptaron ningunos alegatos, y los indígenas fueron desplazados de manera forzada a Pasca. En 1777, un informe del corregidor del partido Boza y Pasca, Joseph de Chávez y García, mostraba cómo los únicos que no habían podido volver a su poblado eran los indios de Fusagasugá, pues los de Pandi y Tibacuy ya lo habían hecho. La relación interétnica entre españoles y nativos era una relación prohibida por parte de la corona española y los blancos españoles lo sabían muy bien. Entonces, desde el siglo XVIII, pero particularmente los años 70 de ese siglo, decidieron hacer los trámites necesarios para sacar a los nativos del pueblo que se les había asignado y ellos quedarse entonces con estas tierras. Finalmente eso se produce en 1776 y a partir de entonces pues tenemos cuando menos 3 consecuencias de este hecho. El primero, pues que los indígenas son sacados y llevados a algunas zonas de Pasca. Con esto desaparece la comunidad indígena de los Otagaos, de la cual no volvemos a tener noticia. Segundo, los blancos españoles tenían un conjunto de carencias económicas que no les permitieron habitar rápidamente ese lugar que venían solicitando durante años atrás. Y tercero, el trazado pues no fue modificado porque no habían los recursos para hacer una nueva iglesia, construir una nueva plaza. Entonces, ¿qué debieron hacer? Habitar y vivir, de hecho, en el nuevo pueblo de blancos, pero en el trazado del pueblo de indios, que era mucho más pequeño. Lo que hacemos el 5 de febrero, más que celebrar, es conmemorar. La diferencia es sustancial. Lo que hacemos es conmemorar, recordar cuál es el origen de Fusagasugá, quiénes le dieron forma, cómo se construyó esta diversidad cultural que hoy tenemos y, por supuesto, darnos cuenta pues que la comunidad nativa fue sacada de estas tierras. Pero al mismo tiempo recordar que todavía vivimos en el mismo trazado, que tenemos es una historia para contar a nuestros niños, ¿no? Fundamentalmente, porque ellos son no solo el futuro de la ciudad, sino quienes le van a enseñar también a las nuevas generaciones qué es lo que hemos sido. Y no podemos entonces estar celebrando un genocidio, sino lo que debemos entonces es conmemorar, recordar. Y esa es una tarea fundamental que debemos hacer todos los fusagasugueños para construir una mejor ciudad.